Mientras la lucha contra la corrupción se advierte un interés legítimo por enfrentarlo, empeño, hay otros sectores del país que merecen atención y que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos, la inseguridad ciudadana, la educación, la salud y también la economía. Karina Novoa y Eduardo Cobos en esta oportunidad nos explican cómo van las cosas en la economía peruana. Una situación que merece enorme atención. Crecimiento económico casi paralizado en lo que va del 2019. Una tendencia que viene desde el 2010 y que experimenta desde enero de este año un freno. Desaceleración en los primeros 6 meses del 2019. La desaceleración en la economía peruana no aparece en el año 2019. Como ustedes ven en este gráfico, es una tendencia. La economía no ha crecido durante todo este tiempo al ritmo que creció el 2009, pero en el 2019 ahora estamos en un terreno bastante especial. Hay una guerra económica entre los Estados Unidos y la China que influye en la economía peruana y en la inestabilidad de todo el planeta, pero también aquí en nuestro país la crispación política, la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo espanta a las inversiones. El ruido político lo que hace es que esta tasa de crecimiento potencial vaya bajando. Para la economía, este estrés, ¿cómo se traduce? Se traduce muy sencillamente. Inversiones, como dije, que se podían haber hecho en esos meses, se postergan a ver cómo si hay claridad, ¿no? Y quién gana. Las fuentes de inversión ven con preocupación la situación y se mantienen en un stand-by hasta ver cómo va a decantar la situación. La economía peruana es fuerte. No ha dejado de crecer, pero lo hace cada vez más lento. Según los especialistas, se puede crecer más, pero se necesita urgente y mayor dedicación. ¿Por qué no se da el desarrollo económico? Básicamente porque se están tomando regulaciones o normas o leyes, o sea, de todo nivel, ¿no? Decretos, leyes, municipalidades, gobiernos regionales, pensando más en temas o ideológicos o temas de votos o popularidad o encuestas, y no pensando tan técnicamente y no midiendo el impacto que va a tener en el desarrollo económico y por lo tanto en el desarrollo social. Al estancamiento económico se suman profundos problemas no resueltos. La enorme informalidad laboral, inversión pública en rojo, inversión privada en compás de espera y la grosera desigualdad. No se trata solo de cifras y tendencias. Junto a los cuadros en la realidad, la voz de los peruanos en la calle. Yo siento que la economía no está bien. No está bien y en realidad nosotros vivimos mal. Está cada vez peor porque hay más desempleos. ¿En este momento tiene trabajo? En este momento no, estoy en espera del trabajo. ¿Hace cuántos días, semanas está esperando que le digan sí? Ya son unos 3 meses estoy siguiendo. Un diagnóstico de la economía peruana de la mano de un exministro de Economía, un miembro del BCR, la presidenta de la CONFIEP y un expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cómo están los números en el país y cómo impacta en los peruanos? Todos los detalles aquí en Panorama. El 2008, el Producto Bruto Interno del Perú llegó a crecer hasta el 9%. Ese año, el Fondo Monetario Internacional hizo proyecciones de crecimiento potencial del Perú después de 10 años. Hemos llegado al 2019 y se suponía que teníamos que crecer al 3.5%, pero hemos llegado en el primer trimestre de este año apenas al 2.3%. ¿Por qué no llegamos al crecimiento proyectado? Los factores externos han hecho su parte, pero no han actuado solos. El desarrollo económico depende de la inversión privada y para que haya inversión privada tiene que haber confianza en el futuro. Este ruido político lo que hace es entretener a los actores fundamentales para crear las condiciones necesarias de esta inversión en el país en enfrentarse y medir seguramente fuerzas y poder. Nosotros necesitamos que el Estado funcione.
Si el Estado no funciona, las cifras se estancan. Para los expertos, ni el Ejecutivo ni el Congreso han hecho su parte. No existe gestión eficiente para sacar adelante diversos proyectos, ni leyes que los promuevan. La economía se mueve más lento de lo que pensábamos, más lento de lo que deseamos, más lento de lo que podríamos hacer si tuviésemos mejores políticas públicas. Y el Ejecutivo ha gastado toda su energía en este gobierno del presidente Vizcarra, toda su energía en la reforma judicial y política, y no se ve energía en la parte de gestión del día a día, que son temas que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, salud pública, no hay ningún avance, temas de seguridad ciudadana tampoco, hay una sensación de estancamiento ahí grosera, ¿no? ¿Cómo está la economía peruana ahora? Durante muchos años, como vemos en este cuadro, desde el 2014, 2015, 2016, la inversión privada se retrajo, se fueron inversionistas privados del país. Luego repunta levemente el año 2018 y llega al 4.4%. En este primer trimestre del año 2019, nuevamente ha sufrido un descenso, llega al 2.9%. Existen cifras preocupantes que reflejan la caída en el crecimiento en la era Vizcarra. Este cuadro es bastante importante y preocupante, es del gobierno específico de Martín Vizcarra. Se trata de la inversión pública, de la gestión de este gobierno para hacer hospitales, carreteras, colegios. Durante el 2018 la inversión pública llegó hasta el 8.4%, pero en este primer trimestre la inversión pública sale en negativo, menos 10.9%. A ver, primero la economía peruana es muy fuerte y soporta estos tipos de estrés. Si esta crisis política hubiera ocurrido en otro país de la región, con debilidad macroeconómica, estarían en medio de una recesión. O sea, no hay una crisis en Perú, tampoco hay recesión. No hay crisis, no hay recesión, ni todos los sectores están en rojo. Por eso, las cifras macroeconómicas sostienen hasta ahora al país. Hoy día lo que nos deberíamos de concentrar es lo que sabemos hacer bien. Yo diría, la agricultura nos va muy bien, la minería nos va muy bien. Hay otros sectores como la acuicultura, el turismo, la reforestación. Son sectores que deberíamos impulsar, pero van a tomar 5 o 10 años para que esas políticas maduren. Creo que la situación más difícil aquí es que hemos sentido el crecimiento al 9% y ahora no sentimos la misma rapidez. Yo me contentaría que crezcamos al 4% y que hagamos esas políticas para acabar con la extrema pobreza. 4% como el 2018, solo un año atrás, y detener la caída. La única manera de aumentar la tasa de crecimiento potencial es haciendo reformas. Si no las hacemos, entonces la cosa se queda sin cambios. Si las deshacemos, que es un poco lo que estamos viendo que está pasando, entonces esa tasa empieza a bajar. ¿Qué hemos deshecho? La inversión en infraestructura, no estamos invirtiendo suficiente en infraestructura. Y yo pienso que el tema tributario, hemos complicado mucho el pago de nuestros impuestos. La mejor forma de ver esto en la prensa, que es el ranking de competitividad. Cuando nosotros vemos que el Perú empieza a retroceder, eso quiere decir que empezamos a hacer la contrarreforma. Este es el ranking de competitividad mundial. En el 2019, el Perú ha retrocedido una posición en comparación del 2018. Se ubica casi al final de la lista de competitividad, en el puesto 55 de 63 economías estudiadas. Si comparamos con el año 2008, el Perú cayó 20 puestos. Perú, puesto 55. Sudáfrica, 56. Jordania, 57. Según el exministro de Economía, Alfredo Torne, se necesitan cambios certeros para estimular el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población. A veces tratamos de ser
muy ambiciosos. El sector privado creo que tiene 77 medidas para mejorar la productividad. Pongamos 4. Empecemos con algo. Exacto, pongamos 4. Adaptémonos a la situación política que estamos y tratemos de buscar consenso en 4 o 5 medidas que realmente nos catapulte y nos ayude a crecer de manera sostenida nuevamente al 4, al 5%. En la campaña nosotros planteamos una serie de reformas, ¿no? Esas reformas solamente llegaron a plantearse, no se llegaron a implementar. 1. Infraestructura. O sea, somos un país que tenemos una infraestructura deficiente, y no solamente cuando nos vemos frente a los países desarrollados, sino cuando nos vemos frente a Ecuador o frente a Bolivia. Infraestructura, ejemplo, quiere decir carreteras, colegios, sí. Hospitales, Por todo ejemplo, lo que tiene que hacer el Estado. Te pongo un ejemplo, la carretera central. O sea, es inaudito de que tengamos colas de camiones donde se transporta casi el 40% de nuestro comercio pasa por esa carretera, ¿no? La carretera desde Tumbes a Tacna, no tenemos doble vía. 2. Formalización. Solamente 1/3 de nuestra fuerza laboral es formal. Eso quiere decir de que reciben seguro médico, tienen pensiones, que tienen CTS, en fin. Y cada día la informalidad avanza y avanza. Lo que nosotros sabemos es que la producción informal es menos productiva que la formal, de 1 a 3. Es decir, el formal es 3 veces más productivo que el informal. Entonces eso quiere decir de que si formalizamos la economía, pues vamos a ir subiendo la productividad. Problemas estructurales que llevan décadas y que se profundizan. La informalidad que tenemos es ahorita del 72.4%. Eso quiere decir que 7 de cada 10 trabajadores están en el mundo informal y no en el mundo formal. La tercera, que es un poco más complicada y que todos vamos a estar en desacuerdo, es la reforma laboral, ¿no? La famosa sentencia del Tribunal Constitucional del 2001, donde el Tribunal Constitucional obliga a algunas empresas a reponer a los trabajadores en el caso de despido arbitrario. Sí se podría invitar al Tribunal Constitucional a reconsiderar esta sentencia y darle una mayor flexibilidad o utilizar otros mecanismos para compensar al trabajador en caso de despido arbitrario. Lo que ha sucedido es que gran parte de los contratos de los trabajadores se han convertido en contratos temporales y muy pocos son contratos indeterminados, es decir, permanentes, que hoy día cerca del 20% de los contratos son contratos indeterminados y el 80% son contratos temporales. Torne fue ministro, pero en el Perú las decisiones de una gestión no tienen continuidad. Se va el ministro, se va el viceministro, se van los directores y el nuevo equipo empieza de cero, como en todos los municipios y gobiernos regionales. Otro gran escollo en el camino al desarrollo y a la reducción de la desigualdad. El cambio seguido de ministros, por ejemplo, es también un problema muy serio, porque no hay una continuidad de políticas. Cada ministro, hasta que aprende, entiende y todo, frena todo, se paraliza. Estamos hablando de políticas de gestión, ya de la parte ejecutiva, para que funcionen las cosas, ¿no? Existen experiencias exitosas en el mundo y en el Perú. Hay consenso en el buen manejo del BCR. La agroexportación es un éxito. La minería tiene varios proyectos en espera. ¿Por qué no se ponen en práctica diversas soluciones? ¿Perú tiene las posibilidades de crecer más? Sí, por supuesto. Tiene yacimientos mineros ya descubiertos que están listos para salir, ¿no? Con señales claras van para adelante. Igual ocurre en el tema de la agroindustria, por ejemplo, que está generando mucho empleo entre Ica y Piura. Nosotros debemos pensar que en el país primero. Faltan 2 años para que termine este gobierno y es necesario coordinar entre el sector privado y el sector público muchos de los proyectos de inversión que están en cartera, que están atrapados en cuellos de botella burocráticos. Existen proyectos,
no hay avances rápidos en la línea 2 del metro, por ejemplo, proyectos importantes en el sur de Perú como Tía María o como el Magesivo, que son cosas importantes para mover a toda la economía del sur, están estancados, y en el norte no avanza la construcción. Entonces, efectivamente hay lentitud. A mí me encantaría que salga Tía María. Pero ya está todo listo, ¿qué falta? Bueno, falta decisión del gobierno. Faltaría voluntad o manejo político desde Palacio y los ministerios. ¿Pero la gestión es buena? Yo diría que en general no. He observado muchos ministros timoratos que no se atreven a tomar decisiones, y también su segunda línea son todo demasiada rotación ahí en el puesto. Si hubieses apoyo del Congreso y te rodeas con gente que quiere realmente hacer cosas ambiciosas, puedes hacerlo, ¿no? Porque los objetivos dependen de tus ambiciones. Si ambicionas poco, si tu ambición es durar, no haces mucho, ¿no? Tienes que arriesgar. Si eres popular, si llegas al poder y lo tienes, es para ejercerlo, ¿no? No ejercerlo es perderlo, ¿no? No solo es la gestión en el Ejecutivo. En esta pelea son dos, y las dos partes comparten responsabilidades en este estancamiento económico, según todos los especialistas entrevistados. Pero en su labor legislativa deja mucho que desear, ¿no? Nadie pide que colabores con todo en lo político, porque son oposición, ¿no es cierto? Pero en lo propositivo, en normas importantes, creo que están en falta. Y todavía hay tiempo para que den normas interesantes para el tema, por ejemplo, de formalización laboral, ¿no es cierto? Solamente el Congreso lo puede hacer, no el Ejecutivo. Así está la economía, a la baja, sin esfuerzos claros para mejorar la calidad de vida de los peruanos, entre peleas y números que tienen correlación con la realidad. La desigualdad y la falta de crecimiento económico, como en este semestre. Esa idea de que el crecimiento lo cura todo es casi un sueño, ¿no? Crecimiento más eficiencia. Exacto, sí. Eso es. Todos ganamos si nos ponemos de acuerdo. Todos perdemos si este ruido político se intensifica, ¿no? La democracia consiste precisamente en negociar. Hay que negociar. Bien, como decíamos, varios proyectos todavía están pendientes. Por ejemplo, Tía María, que ya está por vencer en agosto, que no está tan lejos, está apenas a 60 días y hay que ver ahí qué pasa, y también se requiere muñeca política. Pero mientras todos expresan este tipo de preocupaciones, hoy el ministro de Justicia en una entrevista ha señalado que sería importante abrir la discusión para modificar el régimen económico de la Constitución. ¿Para qué? Dice el ministro de Justicia actual. Para ampliar la participación del Estado con empresas estratégicas en minería, líneas aéreas y servicios públicos. O sea, en este momento, por la cabeza del ministro de Justicia actual, el doctor Ceballos, es más importante empezar ese tipo de discusión y ver la posibilidad de un retorno a experiencias pasadas que ya sabemos cómo han resultado. Esas son las cosas que en este momento también preocupan y